Ok. Entonces, ¿qué debemos saber aquí? Vamos entonces a aplicar la primera fase. Entonces, una cosa que debemos saber siempre aquí es que en la primera fase siempre se minimiza. Estamos claros, siempre se minimiza una función objetivo Q. ¿Okay? Yo la llamo Q, otros la llaman RI, hay diferentes formas. Yo la voy a llamar Q en esta ocasión. Una función Q que es la suma de las variables artificiales o la suma de las RI. Pues. RI. Okay, en la primera fase entonces siempre vamos a minimizar una función objetivo que es la suma de las variables artificiales RI. Entonces se cuenta. Vamos a tener aquí variables básicas entonces. Vamos a tener aquí variables básicas. En el lugar donde teníamos anteriormente Z, que es nuestra función objetivo, en esta primera fase vamos a tener Q. Correcto. Y vamos a tener todas las variables. En este caso, X1, X2, S1, S2, R1 y también R2. Y obviamente nuestro lado derecho, o solución. Lado derecho o solución. Ok. Aquí vamos a tener Q y vamos a tener un Q asterisco. Q asterisco. Para simplificar un poco más el cálculo, vamos a quitar esta Q de aquí, porque en realidad hace y no hace. No, claro, notar que la tabla se vea más pequeña. Ok. Y vamos a tener nuestras restricciones. Ok. Recuerden que la variable básica va a ser la variable positiva que nosotros agregamos. En la primera restricción, nosotros agregamos menos S1 más R1. Entonces, en este caso, mi variable básica va a ser R1. Y en la segunda restricción, agregamos variable de exceso menos S2 y variable artificial más R2. Entonces, mi variable básica sería R2. ¿Ok? La variable, la función objetivo Q, como es la suma solamente de las variables artificiales, que es R1 y R2, todos sus coeficientes van a ser 0, menos R1 y R2, que va a ser menos 1 y menos 1. Y 6. Eso siempre va a ser así. Todas ceros y las variables artificiales menos 1 y menos 1 porque son sus coeficientes. Q, perdón, Q asterisco hay que calcularla. ¿Okay? Por lo tanto, vamos primero con las restricciones. Aquí las restricciones serían los coeficientes 2, aquí sería 3, aquí sería 3, aquí sería 6, aquí sería menos 1, 0. Estos son los coeficientes, esto es igualito. Y aquí de la derecha aquí 36 y aquí abajo 60. Correcto. Ahora, ¿cómo buscamos Q asterisco? ¿Ok? ¿Quién es Q asterisco? Vamos a ponerlo aquí.
Q asterisco, ¿okay?, va a ser igual a la suma de Q más suma de Q más las restricciones que contengan variables artificiales. ¿Estamos claros? Va a ser igual a la suma de Q más las restricciones que contengan variables artificiales. Entonces venimos aquí. Esto sería igual a Q más R1 más R2. En este caso, ambas restricciones tenían variables artificiales. Pero si hay alguna restricción que no la tiene, en ese caso no se le suma. Lo que luego repito, Q asterisco es la suma de Q más las restricciones que contengan variables artificiales. Si una restricción no tiene variable artificial, no se suma. Le damos igual y rellenamos. Vamos a ver. Y rellenamos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Yo lo que tengo que hacer aquí, ya yo tengo esto como un problema de minimización. Entonces yo voy a minimizar o encontrar el óptimo, o sea, minimizar la función, ¿ok? Minimizar la función objetivo Q asterisco, ¿ok? Igual que Z en el método simple. ¿Estamos claros? Okay. Yo voy a agarrar aquí, voy a minimizar. Vamos a ponerlo aquí dentro de un recuadro. Okay. Entonces yo voy a minimizar cueste. ¿Cómo minimizo yo, bachilleres? Ajá, vamos a ver, ¿cómo minimizo yo? Recuerden ahí. Ajá, vamos a ver, recuerden, pues, ¿cómo minimizo yo? ¿Seleccionando qué? Ay, ¿cómo está ese examen? Ya se lo olvidó todo. ¿Me están escuchando? ¿Cómo minimizo yo? Y entonces se quedaron todos callados la boca. No es que estoy hablando solo aquí. Aló, aló, ¿cómo están ustedes? Ajá, ¿cómo maximizan? Ajá, para maximizar agarramos el mayor negativo en Z. Entonces aquí tenemos que agarrar, qué sé yo, el menor negativo. No, chicos, el mayor positivo, en este caso en cuasterisco. Para minimizar es el mayor positivo. En este caso gastamos el 9. Porque es el mayor positivo. Para minimizar, recuerden que es el más positivo. Entonces, mi variable... Profe, cuando es minimizar se agarra el mayor positivo. Sí, el más positivo. Entonces mi variable de entrada sería X2. Y hago la división para sacar mi variable de salida. Eso es igualito. O sea, vuelvo a repetir, como dice aquí, minimizo la función cuaterisco igual que
Z en el método simplex. Entonces aquí divido 36 entre 3. Relleno para que el mismo Excel divida 10 entre 6. Entonces, ¿cuál es el menor? El menor es el 10. Entonces, mi variable de salida sería R2. Y paso a construir mi siguiente tabla. Aunque ya la línea de Q no es necesaria. Vamos a copiar esto y volverlo a pegar para tener otra ahí ya de una vez, por si acaso hay otra iteración. Entonces seguimos el procedimiento igual. ¿Okay? Aquí donde está R2, me va a quedar la variable de entrada que fue X2. Y busco la intersección X2 con X2, igual que hacíamos en el método simple, y aplicamos la misma fórmula. En el caso sería 6 entre 6 y presión F4. Igualito, esto se hace igualito, por eso le digo que es muy similar. Este sería 9 menos el mismo 9, F4, y multiplico por el pivote. Se hace de igual forma. Igual, este sería 3 menos 3, F4, y multiplico por el pivote que es 1. Y relleno. Y relleno. Entonces, como yo estoy minimizando y elijo el más positivo, mi tabla va a ser óptima cuando ya no tenga positivos en Z. Entonces, dése cuenta. Vuelvo a repetir lo mismo. Positivos en Z, digo, en cuadrisco si hay positividad en mi función objetivo, porque tengo el 0,5 por aquí y el 0,5 por aquí. Tengo dos positivos y al mismo tiempo es el mayor. Obviamente, en este caso, usted puede elegir al azar, pero yo voy a elegir el que me conviene elegir más, que en este caso es la variable X1, porque es mi variable original del problema. Pues mi variable original del problema es X1 y X2. Entonces, elijo a X1 como mi variable de entrada. Hago la división para saber cuál es la variable de salida resultante. Mi variable de salida, recuerden que siempre es el menor de esta división. En este caso, el 12. Entre el 20 y 12, el menor es 12. Entonces, variable de salida es R1. Entonces, donde está R1, voy a colocar X1. Y aquí quedaría X2. Y repito el mismo procedimiento. Busco a X1 con X1 y aplico las mismas fórmulas del método simple. 0,5 entre que 0,5 le coloco F4. Recuerden que es muy importante el F4 para colocar los dólares delante de la fila de la letra que identifica la columna y del número que identifica a la fila, para que este valor se quede como constante. Hago lo mismo, ahora convierto en 0. 0,5 menos 0,5 F4 por el 1. Y hago lo mismo en la función objetivo. 0,5 menos 0,5 F4 y multiplico por mi pivote que es el 1. Ya aquí faltó, aquí no se puso el primer 0,5, disculpen.
y relleno. Y relleno. Ok. Dese cuenta ahora que en Q asterisco ya no hay positivos. Y otra cosa muy particular, que es lo que nos va a indicar que la primera fase ya culminó. ¿Cómo digo que la primera fase ya culminó? Porque mi Q asterisco es igual, dese cuenta, 0, 0, 0, 0, menos 1, menos 1, 0. Porque mi Q asterisco ya es igual a Q. Entonces, vamos a colocar aquí una notica. Cuando ya no haya más positivos, que significa que encontramos al mínimo, ¿okay?, del problema. También debe ocurrir que Q asterisco va a ser igual a Q. ¿Okay? Esto indica que la primera fase ya culminó. Y podemos proceder a la segunda fase. Ok, ¿estamos claros en ese sentido? Ok. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta.